Buenos días a todos. Somos estudiantes de la Universidad de la Frontera. Nuestro grupo está conformado por Cristian Mancilla Troncoso, David Anguita Guzmán, Jean-Pierre González Rifo, Benjamín Peñalosa Yancaqueo y Manuel Mela. Hoy les presentaremos el tema de la manipulación genética de los alimentos. Bueno, para comenzar, la alimentación es una de las necesidades más esenciales para la supervivencia a nivel mundial. Por esta razón, el ser humano a lo largo de la historia ha estado desarrollando métodos que le permitieran suplir esta necesidad de una manera más segura y organizada a través de la ganadería y la agricultura. A medida que avanzaron los años, los alimentos se convirtieron en una de las principales fuentes de economía de la población, lo que impulsó a la elaboración de un método de producción de alimentos que sea más efectivo. Esto fue posible gracias al desarrollo de la genética y su uso en la producción de alimentos manipulados genéticamente. En la actualidad, estos alimentos transgénicos son habituales en nuestro entorno, pero existe mucha inseguridad por parte de las personas en relación a cómo esto puede afectarnos a corto o largo plazo en relación a la salud de la población. Es por eso que los objetivos de este trabajo son conocer qué es y cómo se desarrolló este concepto, también destacar las ventajas y desventajas que estos productos ofrecen, además de informarnos sobre sus usos actuales para así estar conscientes de qué estamos consumiendo y a partir de ello tomar nuestras propias conclusiones con respecto a este tema. Ahora dejaré a mi compañero con la primera parte de esta presentación. La manipulación genética de los alimentos es, como lo dice su nombre, la manipulación y o modificación de la genética de este. A un organismo se le quitan ciertos genes que contienen características deseadas de este para agregárselo al organismo que se quiere modificar, para que así este organismo adquiera las características que tenía el organismo al que se le quitaron ciertos genes. Técnicas de ingeniería genética o del ADN recombinante. La obtención de un organismo transgénico mediante técnicas de ingeniería genética implica la participación de un organismo que dona el gen de interés y un organismo receptor del gen que se expresará en la nueva característica deseada. Por ejemplo, para el caso particular de la producción de una variedad de maíz que resiste el ataque de insectos, el organismo dador es la bacteria del suelo denominada Bacillus thuringiensis, de la cual se extrae el gen que determina la síntesis de la proteína insecticida, y el organismo receptor del gen es la planta de maíz. Las etapas y técnicas involucradas en este proceso serían: corroborar que existe un gen que codifica para la característica de interés. Cuando se encuentra una característica en un organismo que resulta interesante para transferir a otro organismo, debe verificarse que es producto de un gen. Se identifica el gen de interés por medio de cruzamientos a partir de una característica que se expresa, y se verifican las proporciones mendelianas. Si la característica se atribuye a una proteína, que es producto directo de un gen, será más sencillo transferirse esa característica a un organismo que no la tiene. Clonar un gen de interés. Clonar un gen significa tenerlo puro en el tubo de ensayos, o mejor aún, dentro de un vector, el cual es una molécula mayor de ADN que permite guardar fragmentos de ADN de forma estable y práctica por más tiempo. La tarea de clonar un gen involucra varias técnicas. Primero, la extracción del ADN. Segundo, la búsqueda de un gen entre la mezcla de genes de ADN. 3. La secuenciación. 4. La construcción del vector recombinante. El ADN de interés se inserta en plásmidos, vectores, que son moléculas de ADN lineales o circulares en las cuales se puede guardar un fragmento de ADN. Los más usados son los plásmidos de origen bacteriano. Caracterizar el gen de interés. A partir de conocer la secuencia del gen, se puede, mediante bioinformática, comparar esta secuencia con las de genes ya conocidos para determinar a qué gen pertenece, y se le asigna una posible función. Una vez predicha la función del gen clonado por medio del análisis informático, se debe proceder a
confirmar la función real in vivo, o sea, corroborar que en un sistema biológico funciona acorde a lo que se prevé. Para ello se suele transferir el gen a un organismo modelo, en el cual se puede expresar el gen y medir su función. Modificar el gen de interés. Si así se desea, se puede agregar, borrar o mutar secuencias dentro de la región codificante y agregar secuencias, por ejemplo, el promotor, terminador o incluso intrones, para que se pueda expresar en el sistema de interés. Por ejemplo, si se clona un gen de una bacteria para luego ponerlo en el maíz, se debe agregar un promotor para que funcione bien en plantas, es decir, que permita que las células vegetales expresen la proteína. El promotor es una región fundamental del gen, ya que determina cuándo y dónde se expresará el gen. La transformación del organismo con el gen de interés. Una vez hecha la construcción genética con el gen y el promotor deseado, se elige el método de transformación más indicado para el organismo que desea hacer transgénico. Caracterización del organismo genéticamente mutado. Una vez obtenido el OGM, se lo analiza desde el punto de vista molecular y biológico. Para el análisis molecular se debe demostrar, entre otras cosas, si tiene una o más copias de transgen y cómo y en qué tejidos expresa el gen. Para analizar en qué tejido, momento y cantidad se expresa el gen, se analiza la presencia de ARN mensajero y de la proteína recombinante codificados por el transgen. Para la caracterización biológica, el OGM se analiza desde el punto de vista del objetivo. Y de este punto de vista, y si es necesario acorde al OGM en cuestión, si será utilizado como alimento y si se lo cultivará en el campo, entonces se deberá hacer el análisis de riesgo alimentario y ambiental. La revolución verde del siglo XX ha sido la fuerza motriz y también los cimientos de un aumento significativo en los niveles de vida de la población de nuestro pequeño planeta. Ha ayudado a mantener unida a la civilización. No obstante, en el siglo XXI acecha una nueva amenaza de hambruna. Año 2050. Las víctimas siguen aumentando en el sur de Europa debido a una ola de calor generalizada. Las temperaturas superan los 40 grados. Una sequía persistente en la zona del Mediterráneo ha secado por completo los cultivos, dejando a los agricultores desolados y arruinados. Debido al calentamiento global, las temperaturas han aumentado unos 6,4 grados centígrados en 100 años. Una multitud de refugiados cruza las fronteras en busca de comida y agua. Incapaces de encontrar una alternativa, los países que sobreviven cierran sus fronteras. En consecuencia, miles de millones de personas son abandonadas y morirán de sed. Los niños no son una excepción. ¿Qué pasaría si pudiéramos sembrar trigo africano, el cual puede crecer incluso en condiciones de sequía severa? ¿Qué pasaría si pudiéramos sembrar el arroz que crece en los terrenos inundables? Si desarrolláramos semillas que pudieran tolerar el cambio climático, ¿no se resolverían todos nuestros problemas de escasez? Los problemas del ser humano pronto empezarán de nuevo. La comunidad científica basa sus esperanzas en la biotecnología como solución a estos problemas. La ingeniería genética cruza las fronteras entre las especies, localizando y extrayendo los genes necesarios de cualquier forma de vida, ya sean vegetales, animales o microbios. El cruce de variedades se consideraba una manera de combinar las cualidades de dos miembros de la misma especie, por ejemplo, judías con judías o peces con peces. Sin embargo, con la llegada de la ingeniería genética, ahora es posible extraer los genes de un pez e inyectarlos en una judía, creando así una especie de planta totalmente nueva. Los organismos genéticamente modificados o GMO es pura tecnología. Es una herramienta más, una forma de generar nueva biodiversidad, la cual no obtendríamos mediante el cruce dentro de una misma especie o con especies afines. Este tomate es producto de la ingeniería genética.
Los tomates que crecen naturalmente presentan una gran variedad de formas y colores y además maduran rápidamente a medida que pasa el tiempo. Pero estos tomates rojos y redondos que compramos en los supermercados se pueden guardar durante mucho tiempo sin que el aspecto ni el sabor cambie demasiado. Este fenómeno no se produce en la naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que existan tomates que se mantienen intactos durante un largo periodo de tiempo? La primera planta comestible obtenida mediante ingeniería genética en los Estados Unidos fue el tomate Flavor Saver, creado simplemente extrayendo un gen que ya existía en el tomate, dándole la vuelta y volviéndolo a inyectar. Es la acción de una enzima llamada pectina la que mantiene la consistencia de los tomates. No obstante, un gen llamado poligalacturonasa disuelve la pectina, lo que conlleva que la fruta se pudra con el tiempo. Sin embargo, los ingenieros genéticos han aprendido a bloquear la acción del gen poligalacturonasa y, por tanto, a ralentizar la maduración del tomate. Esto también significa que, una vez que ya estén maduros, estos tomates no se pocharán. Desde la creación del primer tomate genéticamente modificado en los Estados Unidos en 1994, se ha desarrollado una gran variedad de alimentos genéticamente modificados. La ingeniería genética parece ser la clave a los problemas de escasez de comida a los que tendrá que enfrentarse el ser humano en el siglo XXI. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de alimentos transgénicos? Bueno, en realidad existen muchas ventajas por las cuales se sigue utilizando este tipo de alimentos. Primero, permite obtener alimentos con características más deseables. También permite dotar con propiedades medicinales a cierto tipo de alimentos que permiten combatir microorganismos que afectan al cuerpo humano y evitar algunas enfermedades leves. Permite que el crecimiento de las plantas y los animales sea más rápido. También permite agregar más propiedades nutritivas que las que otorga el producto natural, lo que es una gran ventaja. Aumenta el suministro de alimentos, permitiendo que se pueda adquirir a un menor costo. Se le puede dar resistencia a enfermedades que puedan afectar al alimento, como también reduce la cantidad de insecticidas, pesticidas que se le coloque a las plantas en crecimiento, lo que ayuda a disminuir el costo de producción. También da más tiempo de vida útil al producto, le puede otorgar resistencia a la sequía y al frío a las plantas y puede mejorar la apariencia y el sabor de los alimentos. Y ahora mi compañero va a mencionar cuáles son las desventajas de este tipo de alimentos. Bueno, entonces ahora nos toca hablar de las desventajas que existen en la manipulación genética de los alimentos. La primera desventaja que encontramos fue la de unos posibles efectos negativos en la salud a largo plazo. Esto quiere decir de que la principal desventaja del uso de estos alimentos es la verdadera y completa ignorancia que se tiene sobre sus efectos a largo plazo. El problema que presentan estos alimentos es que, del mismo modo que se modifican una serie de características haciendo uso de los transgenes, cabe la posibilidad de que se modifiquen otros elementos con los que se había contado en principio, como por ejemplo un tomate. El mismo modo de que cambia un gen de un tomate, que puede convertirlo en más resistente a la sequía, también puede hacer que pierda parte de su concentración de nutrientes y así
También producir enzimas concretas que favorezcan la eliminación del líquido. La segunda desventaja que encontramos en la manipulación genética de alimentos es una posible relación con el desarrollo de enfermedades. Esto no significa que los alimentos transgénicos deban conllevar siempre este tipo de daños colaterales, pero la realidad es que desconocemos hasta qué nivel la modificación de unos genes concretos afecta a unas características determinadas del alimento. Es más, actualmente cada vez son más las voces del entorno científico que afirman que existe una relación entre el consumo de alimentos transgénicos y el desarrollo de alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes, en el caso de los seres humanos. Pero lo que vendría a confirmar que los efectos secundarios del consumo de alimentos transgénicos constituyen un campo que todavía escapa de nuestro control, o sea, que todavía está en investigación, está de ventana. Por último, la última desventaja que existe en la manipulación genética de alimentos es la invasión de ecosistemas. Esto es, por otro lado, más allá de los inconvenientes relacionados con la salud, existe otro gran problema que presenta el uso de alimentos modificados genéticamente, y es su relación con los alimentos naturales. El problema surge cuando se reproducen sin control por parte del agricultor, ya que invaden el resto de los ecosistemas y al ser más resistentes los alimentos modificados genéticamente, terminan eliminando las especies originales. Y así, además, algunas empresas fabricantes de alimentos modificados genéticamente han querido solucionar este problema esterilizando sus productos. No obstante, la realidad al día de hoy es que no está clara de manera en que estos alimentos transgénicos interactúan con las especies de alimentos originales, ya que no todos los alimentos transgénicos son estériles, y una vez que se produce la contaminación genética entre especies ya no hay vuelta atrás posible. Y eso fueron las desventajas que existen en la manipulación genética de alimentos. Dentro de los usos actuales de la manipulación genética de los alimentos, podemos encontrar un variado repertorio de utilidades que se le da a esta tecnología. Y entre los ejemplos más importantes dentro de las industrias alimenticias principales que existen, encontramos primero el Institute of Radiation Breeding en Japón, que ha desarrollado más de 2.250 nuevas variedades de vegetales derivadas de trigo, cebada, avena, arroz, soya, poroto verde, vides, manzanas, cerezas, papas y cebollas. Actualmente cubre el 70% del área de cultivo total del mundo. Se desarrollan también vegetales transgénicos resistentes a herbicidas mediante la tecnología Roundup Ready o RR, que hace que el cultivo sea capaz de tolerar la inhibición de una enzima importante para su crecimiento, que es provocada por un ingrediente activo del herbicida Roundup, el glifosfato. En la fabricación del vino, se modifican transgénicamente 3 levaduras viníferas. Un primer grupo para que puedan producir ácido láctico, lo que mejora problemas de baja acidez del vino. Un segundo grupo para que lleve a cabo la fermentación maloláctica, convirtiendo ácido málico en ácido láctico, lo que aumenta la estabilidad microbiológica del vino y baja su acidez. Y por último, un tercer grupo para que libere terpenos, que incrementa los aromas varietales que tiene el vino. Se estimula además el crecimiento y se aumenta la tasa de supervivencia de neonatos en el ganado mediante la utilización de animales transgénicos, cuya composición de leche contiene una mayor cantidad de nutrientes, proteínas exógenas, hormonas y sustancias bioactivas beneficiosas como IGF-I, EGF, TGFL-alfa y lactoferrina. En la industria quesera se usan vacunos lecheros transgénicos cuya leche contiene 12% más de betacaseína y el doble de capacaseína que vacunos no transgénicos. Esto se ha conseguido con la introducción de copias de genes adicionales de la caseína bovina,
que son los genes beta y kappa, lo que reduce el tamaño de las micelas de caseína en leche en estado coloidal y otorga una mayor estabilidad frente a la acción del calor. En la industria ganadera de cerdos, se utilizan genes exógenos de la hormona del crecimiento para incrementar la ganancia de peso con una eficiencia en la alimentación, lo que reduce el grosor de la grasa dorsal y estimula el crecimiento del músculo magro. Además, se usan genes de plantas para modificar la composición de la grasa corporal de los cerdos, para que sus adipocitos tengan un 20% más de ácido linolénico, lo que reduce el colesterol que contienen los productos derivados del animal. Finalmente, en la industria ganadera, la inclusión del gen receptor de estrógenos y del gen variola en cerdos ha aumentado el tamaño de las camadas de cerdos, 1,4 cerdos por camada. Luego de cientos de años de investigaciones y diferentes especulaciones, con muchos detractores, hubieron personas que siguieron investigando acerca del tema. En 1970, con la creación de Genetech, los alimentos dejaron de ser seleccionados según su fenotipo, como lo hacían nuestros antepasados, y pasaron a ser modificados genéticamente desde la semilla. Estas modificaciones nos traen a la actualidad alimentos más fuertes, más resistentes, más durables, pero con cierto costo nutricional que se ve reflejado en nuestro cuerpo. Vemos como nuestro cuerpo hoy en día absorbe menos nutrientes que como eran estos alimentos originalmente. También la presencia de ciertas enfermedades que se entrelazan de cierta forma con los alimentos que hoy consumimos. No por esto se puede negar la gran utilidad y los grandes avances que trajo la modificación genética de los alimentos. También cabe destacar que es un campo que se sigue investigando y avanzando continuamente. Cada vez son más las empresas que se dedican a esta investigación, y así cada vez los alimentos modificados pierden menos nutrientes y suman más pros que contras en cuanto al consumo humano que se realiza en ellos.